Bienvenidos y bienvenidas a la semana número 3 del bloque número 1 de la materia Problemas sociales del mundo actual. Como ya lo has abordado en las semanas anteriores, comprendiste qué son las relaciones internacionales, cómo se constituyen estas diferentes teorías que sustentan a la ciencia de las relaciones internacionales, cuáles son los actores internacionales involucrados en este sistema internacional, no nada más los estados, sino otras organizaciones internacionales, hasta los mismos individuos. Comprendiste también cómo es que los estados buscan acceder al poder, mantener ese poder, y cómo el sistema internacional tiene un sistema de poder en donde en muchas ocasiones funciona como un equilibrio de poder en el cual se limita el que otro hegemón pudiese tener mayor control sobre otros y así evitar los conflictos, que es de lo que hablaremos durante esta tercera semana. En esta tercera semana, que abordaremos precisamente los tipos de conflictos, vamos a abordar los conflictos desde la visión de las relaciones internacionales. Por lo tanto, en esta semana serás capaz de conocer e identificar por qué el mundo en el que nos desarrollamos, en el mundo en el que vivimos actualmente, surgen conflictos, a qué se deben y cómo se clasifican, qué características tienen estos conflictos de los que escuchamos hablar en las noticias o leemos o presenciamos muchas ocasiones en nuestro entorno. Como te podrás dar cuenta, los conflictos no nada más son entre dos individuos, también pueden surgir entre estados o pueden surgir entre grupos de estados para solucionar una problemática o una diferencia, que se supone lo ideal sería que estos conflictos se solucionaran de forma pacífica y diplomática sin llegar a algo más amplio que en muchas ocasiones nos ha derivado a guerras mundiales. Por lo tanto, a manera de introducción, que es el objetivo de este video, ¿te has preguntado qué es un conflicto? ¿Tú como persona te has enfrentado a algún conflicto en tu vida diaria? ¿Llegaste a ese conflicto debido a qué circunstancias? ¿Qué fue lo que te orilló a desarrollar ese conflicto? Y si lo resolviste de forma pacífica o llegaste a utilizar la violencia para solucionarlo, y si hubieses hecho algo diferente para que no se diera ese conflicto. Por tal motivo es indispensable pensar eso a nivel interno para poder entender después cómo los estados se involucran en ciertos conflictos y cómo los resuelven a nivel internacional o a nivel interno. El conflicto como tal es el momento en el que surge algún desacuerdo, alguna diferencia entre individuos, entre estados, entre actores internacionales que los llevan precisamente a detonar en un conflicto. Este desacuerdo en muchas ocasiones es complejo de resolver, por lo que muchos personajes importantes de los estados involucrados se ven inmiscuidos para lograr resolverlo de forma pacífica. Se entendería que en el sistema internacional este tipo de conflictos se solucionarán de forma pacífica a través de lo que conocemos como diplomacia, que es el arte de la negociación entre los líderes estatales, entre los líderes de estados. En el caso de México, por ejemplo, sería el presidente actual, en otros casos sería el primer ministro, y dependiendo la temática o el tipo de conflicto, sería la persona indicada para desarrollar esta diplomacia y llegar a solucionar el conflicto sin llegar a un uso de violencia, un conflicto bélico. A nivel internacional, comúnmente hemos entendido el concepto de conflicto como una igualdad a guerra, y en muchas ocasiones no es así. En el mundo global en el cual nos encontramos, que estamos interconectados, los conflictos ya no nada más son guerras entre dos estados. Los conflictos son de una
diversidad de factores, como pueden ser ideológicos, como pueden ser conflictos armados, como pueden ser conflictos comerciales entre dos estados, hasta puede ser que haya conflictos internos que llevan a que otros estados se vean involucrados debido a la magnitud de la problemática a nivel interno de cada estado. Ojo, importante. Estos estados tienen siempre que respetar este concepto de soberanía nacional que ya revisamos en la primera semana de la temática de problemas sociales del mundo actual. A lo largo de esta semana, la número 3 y la número 4, podrás abordar los siguientes tipos de conflictos que, si bien no son los únicos, sí son los que vamos a estar abordando para que puedas identificarlos, sus características, por qué se denominan así, así como algunos ejemplos de problemáticas que están sucediendo actualmente o que sucedieron ya tiempo atrás. El primero de los conflictos que vas a analizar son los conflictos de tipo nacionalistas o nacionalismos, conflictos de tipo étnicos, que tienen que ver con estas cuestiones sociales, culturales, conflictos de tipo religiosos y conflictos de tipo gubernamentales. Es importante mencionar que existen algunos conflictos que pueden abarcar todas estas cada una de estas clasificaciones. Puede ser que un conflicto abarque 3, 2, 4 o 5 clasificaciones de los tipos de conflicto. Y eso tiene que ver por la diversidad de cosas que se ven inmiscuidas en esta problemática, en este conflicto. En estas diapositivas, en estas imágenes, te voy a mostrar un ejemplo de un conflicto que, si bien vas a leer más adelante, abarca o puede ser clasificado en varias de esas, valga la redundancia, clasificaciones que te he mostrado anteriormente: nacionalistas, étnicos, religiosos o gubernamentales. En este caso, por si conoces la temática o no, es el conflicto de el Estado de Israel y Palestina. Es un conflicto histórico que se sustenta en un conflicto religioso, pero también tiene que ver con un conflicto étnico, también tiene que ver con un conflicto gubernamental y también tiene que ver con un conflicto nacionalista. Por lo tanto, las 4 clasificaciones pueden ser analizadas a través de este conflicto que, si te das cuenta, inició desde mucho antes de 1946 y que en esta diapositiva se queda en el 2000, pero hasta pleno siglo XXI, en 2019, seguimos escuchando las noticias acerca de este conflicto. Tal es el caso que no ha sido resuelto. Por lo tanto, es un caso interesante para analizar y para llevar a este pensamiento crítico de qué pasa en este espacio geográfico, que vemos una diversidad de clasificaciones de tipos de conflicto, todas en una sola realidad, que es el conflicto Israel-Palestina. Es importante mencionar que en el sistema internacional no nada más hablamos de conflictos a nivel mundial, como en Primera, Segunda Guerra Mundial. También hablamos de conflictos entre 2 estados o entre más estados, sin llegar a un conflicto bélico de amplias magnitudes, pero también podemos hablar de conflictos a nivel interno, conflictos internos que tienen una repercusión a nivel internacional. Uno de ellos, y hablando del caso de un conflicto de tipo étnico, pero también conflicto de tipo gubernamental, más adelante lo verás, será el conflicto en Darfur, por ejemplo, o el conflicto que se dio en Ruanda a través del genocidio, que tiene que ver específicamente con esta clasificación. Por lo tanto, a lo largo de esta semana vamos a abordar qué es un conflicto,
por qué se dan y vamos a iniciar hablando acerca de estas clasificaciones. Esperando que sea de tu agrado y que tengas muchísimo éxito para concluir esta tercera semana.